comenzar con el primero PDF que estaba por semanas. Le cogí el primero, que es bioquímica de hormonas y neurotransmisores, ¿ya? Antes que nada, vamos a ver primero qué es el término hormona, que eso no le vi en las diapos, o estaría bien escondido, pero no le vi. Hormona es una sustancia que se secreta por una célula. Ya vamos a ver específicamente de acuerdo a qué hormonas va a tener una célula específica, ¿ya? Y hay tres tipos de hormonas, ¿no? Las que son a base de un aminoácido, a base de un aminoácido, las que son polipeptídicas o proteicas, y las que son a base del colesterol que se les conoce como hormonas esteroideas. Esa parte, a ver, me dijiste que habían tres tipos, las a base de aminoácidos, las que eran a base de polipéptidos, Polipéptidos o proteínas que son proteicas, es lo mismo, ¿no? ya, y la Y tercera, las sí me dijiste, no, es ¿verdad? a base ¿cómo es? Del colesterol que se les conoce como esteroideas. Ya, ¿Ya? Sí puedes ver esta parte de mi pantalla, ¿no es cierto? sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, eso va a depender del órgano, del tejido y por lo tanto de la célula que vaya a producir cada una de estas, ¿no? No solo una célula produce las tres, sino que determinado tejido tiene determinada función, ¿ya? Entonces, las hormonas son estos tres tipos de sustancias que son secretadas por un órgano endocrino, ¿ya? Endocrino. Eso se llama el órgano en sí, ¿no? Endocrino. Endocrino. ¿Ya? Una ¿Qué pregunta, sí, ¿podríamos grabar la clase para cualquier cosa yo poder repetírmela y sacar apuntes más como precisas? yo estoy grabando, no te preocupes. Y Ah, ahí ya, perfecto. te paso el link porque le voy a subir a YouTube. Ah, ya. ¿Ya? Hecho. Entonces, ya me perdí. Ah, ya. El órgano endocrino lo que va a producir son las hormonas que van a correr por el torrente sanguíneo. Es una característica especial de esto. Tienes que acordarte, no es por eso no le vi ahí en las diapos. Va por el torrente sanguíneo hacia una célula diana. ¿Ya? Si has de haber visto en la competencia de arco y flecha, ahí de un lado está la persona con la flecha, ¿sí? Con el arco y la flecha, ¿sí? Y del otro lado está el blanco, ¿no es cierto? Entonces, la flecha vamos a ponerle aquí que es la hormona, sea aminoácido, proteica o esteroide. ¿Ya? El arco va a ser la célula del órgano endocrino. ¿Ya? Entonces, lo mismo que en esta competencia, la flecha no me sirve de nada que esté aquí, sino acá. Entonces, lo mismo va a pasar con las hormonas. Tienen que hacer función en el órgano blanco, ¿sí? O también que se le conoce como órgano diana, ¿ya? Depende del libro, vamos a tener estos dos términos, pero es lo mismo, blanco o diana. ¿Por qué se hace referencia a este de la competencia de arco y flecha? ¿Qué se llama así diana esto? ¿Ya? Hecho, ¿qué libro están siguiendo? Me olvidé de preguntar. Estamos siguiendo, si no estoy mal, es el de Mark. Déjame ver, si lo tengo aquí. De la bioquímica de Lemarck. Sí, Ya, bioquímica de Mark. ya, perfecto, listo. Entonces, ese es hormona, ¿no? Neurotransmisor va a ser otra sustancia parecida, pero que no va a viajar por el torrente sanguíneo, sino por los axones de neurona a neurona. ¿Listo? Eso hay que tener bien claro. Listo, entonces vamos a ver el primer punto, ¿no? Acción hormonal. Después, hormonas peptídicas, ya sabes que es un polipéptido, ¿no? Por eso te pregunté al principio si te acuerdas un poco de biología molecular. Un polipéptido es la sucesión de aminoácidos, quiere decir que es más complejo, de acuerdo, bajemos, ¿no? De acuerdo a esta característica va a ser más compleja la sustancia, ¿ya? Y las hormonas derivadas de la tirosina que está esta primer PDF. Muy bien. Entonces, comencemos. No bajarle esto.
Bueno, de los objetivos aquí te pone de acuerdo a la clase, está muy bien, pero tienes que tener siempre en cuenta en mente esto, siempre les digo a mis estudiantes de medicina, que no se olviden lo que estudian, ese es el objetivo, ¿no? Porque esto que estudias te va a servir para farmacología, por eso te pregunté si ya estabas viendo eso. Entonces esto, bioquímica siempre está concatenado con farmacología, igual que anatomía con patología, histología con citopatología, ¿ya? Y las cuatro con clínica, entonces... Siempre lo que estudies nunca te olvides. Ese va a ser el objetivo conmigo siempre, ¿ya? Perfecto. Entonces, principios de acción hormonal, ¿no? Ya sabemos que es una hormona. Aquí te pone como comunicación celular, ¿no? En sí es eso, ¿no? Como vemos aquí el gráfico, una célula va a mandar un mensaje a otra, pero de distintos órganos. ¿Qué es la función principal? Depende de la hormona que mande, ¿no? Por ejemplo, en la hipófisis, la hormona de crecimiento va no a desarrollarse en sí, porque si es que la hipófisis me crece, puede aplastar el quiasma óptico y me quedo ciego. Entonces tiene que mandar a otro lado para que crezca. Por ejemplo, la metáfisis de los huesos. ¿Sí? Que si te has de acordar más o menos la metáfisis, te dibuja aquí un hueso medio feo. ¿Ya? La metáfisis es un pedacito de aquí, lo que une la epífisis con la diáfisis, que tiene cartílago ahí, hasta cierta edad. Entonces, va a mandar la hormona de crecimiento a estas células para darle el mensaje de que crezcan a lo largo los huesos, ¿ya? Eso va a ser lo que dice comunicación celular. ¿Listo? Específicamente aquí te ponen mensajeros químicos. ¿Cuáles son los mensajeros químicos? Pueden ser hormonas o neurotransmisores. ¿Sí? Cuando hablemos de comunicación celular, siempre esos dos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta de lo que te he explicado? No, ¿No? súper claro. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. El objetivo de las señales de entonces es cambiar de acciones de las células blanco mediante proteínas intracelulares. Ya sabes que es una célula blanco, no está lejos del órgano que produce la hormona, ¿ya? Entonces, mediante proteínas intracelulares, ¿no? Puede ser o puede ser la misma hormona. Ya vamos a ver detenidamente cómo es ese cambio, ¿ya? Cambiar las acciones, ¿sí? En embriología has de haber visto que las células hacían migraciones, de un sitio se movían a otro, pero no es porque les dio la gana, sino por señales químicas. Estas tienen otros tipos ¿cómo es? De mensajeros químicos que les atraen, ¿sí? Como bien tu profesor pone aquí estas figuritas, ¿no? Pero ¿qué es lo que le hace a una célula actuar de una forma o de otra, ¿no? Porque aquí dice, no tienes que proliferar. Necesitamos glucosa, podrías migrar, ¿no? Y esta es la pregunta clave, ¿no? Que cada estudiante cuando estudia esta parte de hormonas se pregunta, ¿y por qué le hace caso a esta y no a la otra? Es por receptores, ¿ya? La célula diana siempre tiene un receptor específico, acá, igual que fuera una chapa y una llave. En este caso va a ser la flechita, la llave. Y la chapa va a ser específica para la llave. Igual que mis llaves, no puedo yo entrar a tu casa abriendo con mis llaves. No hay cómo. Tenemos una chapa específica para cada llave. ¿Listo? Eso le va a decir a esta célula qué hacer. Porque tiene la concordancia. La llave y la cerradura que gira. ¿Sí? No basta solo con meter y que calce, sino que tiene que girar para hacer varias acciones que vamos a ver detenidamente a qué hormona corresponde qué acción. ¿Listo? Rutas metabólicas. ¿Te acuerdas qué es la palabra metabolismo? Es, Perdón. o sea, sí me acuerdo, pero no sé cómo explicarte. Un médico tiene que saber explicar. ¿Cómo A es? ver, Despacito. O sea, ¿qué sabes de o sea, metabolismo? el metabolismo no es como el conjunto de acciones ¿Ya? que tiene el cuerpo para generar algo, digamos. En el caso de la glucosa se pasa por acciones para generar energía. Eso, ya, por ahí va. Ajá. Y tiene dos formas, ¿no? De metabolismo. Las anabólicas, yo ya puse con roja, anabólicas y las catabólicas. ¿Ya? Esto es bien necesario que te aprendas en bioquímica, siempre se trabajan con estas palabras. Anabolismo y catabolismo son parte del metabolismo. ¿Ya?
El anabolismo, por lo general, y eso sí está en estas diapositivas, es la síntesis. ¿Sí? Síntesis de tal cosa es anabolismo. ¿Y qué es la síntesis? Es formar algo grande a partir de sustancias pequeñas. Ese es el anabolismo. Formar algo grande de sustancias pequeñas. Por ejemplo, siempre el ejemplo más burdo que se pone en los libros es formar una pared. ¿Qué necesitamos para formar una pared? Bloques. Entonces los bloques van a ser lo más pequeño. Y por síntesis voy a hacer la pared. ¿Ya? Mientras que catabolismo es lo contrario, ¿sí? A partir de algo grande, hacer algo pequeño, ¿ya? En otras palabras, destruir la pared. Yo sacar los bloques uno por uno de la pared. Ese es catabolismo, ¿ya? Eso siempre sabe salir en las preguntas, ¿no? Es pregunta de examen, siempre salen de los exámenes o en pruebas, ¿no? ¿Esta vía es catabólica o esta vía es anabólica? ¿Sí? Entonces eso en bioquímica vamos a ver detenidamente aquí, de acuerdo a las funciones de las hormonas. Para formar hormonas siempre es síntesis, ¿no? De un gen hacer una hormona, una proteína, ¿ya? Siempre va a ser algo más grande, ¿sí? Y aquí justo te pone, ¿no? Genes reguladores de proteínas, ¿ya? Eso es parte de la biología molecular o biología del colegio también. Que te han de haber dicho que el ADN produce ARNM. ARNM o mensajero, ¿ya? Este pedacito de aquí, este proceso se llama transcripción, ¿ya? ¿Qué es lo que está transcribiendo? Son genes específicos, ¿ya? Y después el ARNM, fuera de la célula hay unas sustancias específicas que vamos a ver de acuerdo al tipo de hormona cual se activa, va a producir una proteína. ¿Ya? Eso es en pocas, ¿sí? Y este otro proceso se llama traducción de ARNM a proteína. Entonces yo necesito tener estos genes activados primero, ¿no? Hay hormonas que activan genes y otros que se activan por otras sustancias, no por genes mismos. ¿Qué va a hacer en este caso de la célula secretora? ¿Ya? Que va a activar esos genes para producir en este caso la proteína, que ya sabes que es una hormona, ¿ya? Y después de esta proteína hay algunas hormonas que van directamente al núcleo o directamente al citoplasma o se quedan en la membrana celular, ¿ya? De acuerdo a la hormona va a tener distintos llegues a la otra célula y por lo tanto va a tener distintas funciones. Las hormonas que llegan al núcleo de la otra célula son las esteroideas, ¿ya? Llegan hasta acá, se pasan todito este espacio hasta el núcleo. ¿Para qué? Para activar genes, ¿sí? Esas son las esteroideas, son las gonadales principalmente, ¿no? Que van a activar genes. Para que esta célula, de acuerdo al gen que se activó, prolifere, haga más células, active otras sustancias, genere más genes para hacer más proteínas. Eso depende, ¿no? De qué hormona. ¿Hecho? A eso se refiere con genes reguladores, ¿ya? Y canales iónicos que has de haber visto en fisiología. ¿Cuáles son los canales iónicos? Se encuentran en la superficie celular. Son los receptores, ¿ya? Solo que entran sodios, potasios, calcios, por eso se llaman iónicos, ¿ya? Y vamos a ver detenidamente con las tiroides qué pasa, por ejemplo, ¿ya? Ahorita que le salió el mensaje, el Zoom cada 40 minutos se corta, entonces si se corta la videollamada te vuelves a ingresar sin problema por el mismo link. ¿Listo? Listo. Ya, muy bien. Y acá te pone proteínas, estaban proteínas del citoesqueleto acá abajo, ¿ya? Proteínas del citoesqueleto que son necesarias para moldear la célula. En el embrión las células se mueven, necesitan del citoesqueleto para que se reconfigure y puedan migrar, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que hace a la referencia a comunicación celular. Depende del mensaje, vamos a tener respuestas diferentes. ¿Hecho? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. No, perfecto. Vamos la siguiente.
Mensajeros químicos, ¿cuáles son? Ya te dije, ¿cuáles son los posibles mensajeros químicos? Eran los neurotransmisores y las hormonas. Perfecto, ¿ya? Entonces, aquí también se les conoce como moléculas de señalización, que esas de ver más con este nombre en inmunología, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Transmiten, perdón, mensajes intercelulares, entre las células, quiere decir, ¿ya? No estén pegadas. Hay unas que sí, a las que están cercas, por ejemplo, los neurotransmisores, pero por lo general en hormonas es a las que están más lejos, ¿ya? No se metaboliza en la célula blanco, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Metabolismo ya vimos, catabolismo y anabolismo. Principalmente en hormonas es la síntesis, ¿no? Anabolismo, ¿ya? Entonces, refiriéndose a metabolismo, vamos a verle como anabolismo, que no se sintetizan en la célula blanco, ¿no? Sino que es en la célula de acá. La célula blanco solo recepta el mensaje. Ya de aquí tiene que salir hecha. ¿Listo? Hay unas excepciones de eso sí. Como en la tiroides ya vamos a ver cuáles. ¿Ya? Cada receptor se une a un solo mensajero químico. ¿Qué es el receptor? Es la chapa. Y el mensajero es la llave. Siempre vamos a tener un espacio solo para uno. Pero por suerte las células tienen más receptores. ¿Sí? Cada receptor inicia una vía específica y activo inhibe ciertos procesos. Lo que ya te dije, ¿no? Dependiendo a qué parte de la célula y qué hormona sea, va a tener diferentes resultados. ¿Ya? Que aquí ya te pone clarito, o activa o inhibe. ¿Sí? Solo las células blanco tienen receptores para el mensajero, ¿no? Tienen receptores y pueden, perdón, responder a su mensaje. Eso ya hablamos un poco. La terminación de la señal es importante ya que su falla puede producir enfermedades, ¿sí? Dependiendo, ¿no? No, aquí te pone el cáncer, pero es más por expresión genética el cáncer, no por hormonas. El P53, ¿no? Si es que te ha dicho la profe que alguna hormona puede en exceso dar cáncer, toca hacerle caso, ¿ya? Pero en sí es por el gen P54, ¿ya? El gen P53, perdón, P53 lo que hace es un gen que regula otros genes para que evite la división celular en exceso. ¿Ya? Eso es. Entonces, si es que vieron en clases o te explicó algo de esto como hormonas, tienes que hacerle caso con la hormona que es, pero acá es con otras cosas, más se ve esto en biología molecular, cómo se activan los promotores y tanta cosa con el P53. ¿Ya? Este es en sí el del cáncer. ¿Ya? El protector, si falla esto, nos da cáncer. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no? Algo que ya te dije, ¿no? Sistema nervioso, neurotransmisor. Sistema endocrino, hormonas. Sistema inmunitario son las citoquinas, que son las moléculas de señalización que llaman a los glóbulos blancos. Citoquinas viene de citocélula, cinas, movimiento, cinética. Eso quiere decir, ¿no? Son unas moléculas más o menos grandecitas proteicas que llaman a los glóbulos blancos a que ataquen a los patógenos. ¿Ya? Y acá te pone otros mensajeros químicos, los retinoides, que estos ayudan a la visión en colores. Los eicosanoides, que como no ves fármaco, bueno, los AINES sí has de conocer el paracetamol. Los eicosanoides lo que hacen es producir la inflamación y el paracetamol corta los eicosanoides. ¿Sí? Y factores de crecimiento, que esto está ligado a genes, ¿no? Necesito hay una hormona que active estos factores de crecimiento en ciertas células. Y las células crecen tanto por tamaño o por número. A eso hace referencia esto. ¿Listo? Hasta aquí, ¿algo que quieras que te repita o alguna duda? Sí, en lo de la terminación de señal, le puedo decir lo del cáncer. ¿Ya? No, sino lo que nos habían dicho era que, digamos, una persona, entre creo que eran 500 o 5000, es la que puede tener cáncer. Supuestamente, no, porque se ocurrían más de 500, de 5000, o sea, sí, entre los 5000, digamos, ¿cómo te explico? Errores de En, transcripción. Esos. ajá, Ya.
Ahí dice que podía haber una persona, o sea, eso fue lo que nos dijo el profe en clase. Pero no le relaciono con ninguna hormona. No, no No, le relaciono con nada. no, pues es que ahí está mal también el. Venga, no le pones. Porque los factores de transcripción es por otras cosas. ¿Ya? Hecho. Muy bien, pero no pasa nada. Igual si es que te ha dicho eso, toca hacerles caso a los profes de ahí, porque si no, te ponen cero. Aunque estén mal. ¿Ya? Hecho. Pero ya sabes, ¿no? Cómo funciona un poco. Ahora sí, seguimos con esto. Volvemos, ¿no? De lo que ya te resumí, aquí tenemos un poquito más detallado. Secreción del mensaje químico. ¿Quién hace eso? El órgano endocrino, la célula del tejido. ¿Ya? Unión del mensaje al receptor de la célula diana. Ahí faltó, ¿no? Unión al receptor de la célula diana. Hay veces que la misma célula se excita, ¿no? Que se manda la señal, el mensaje químico, y justo tiene el mismo receptor. Eso pasa con los glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, pero sigue siendo diana, ¿no? Aunque sea la misma célula. Difusión de un mensaje hidrófobo. ¿Sabes lo que es hidrófobo? Que repele agua. Exacto, ¿ya? O que no se mezcla con agua, ¿sí? A través de la membrana plasmática y unión a un receptor intracelular. ¿Ya? Eso le vemos por aquí. No hay alguno, no sé por qué le pone hidrófobo, lipofílico se dice más. ¿Qué pasa en la membrana? ¿Ya? Esto no te olvides, ¿no? Los liposolubles sean fármacos, hormonas, vitaminas, siempre tienen facilidad de pasar por la membrana, como tenemos aquí en esta flecha. Los liposolubles, ¿ya? Siempre tienen mayor facilidad. Y esos son los que llegan al núcleo principalmente, los liposolubles, ¿ya? Entonces, esos de aquí pasan, no hay ningún problema, a veces ni siquiera necesitan un receptor en la membrana, sino que aquí justo como te pone, está en el citoplasma o en el ADN, ¿ya? Para activar los factores de transcripción que te estaba diciendo hace un momento, ¿ya? Eso es lo que funcionan los liposolubles. Los otros, los que no son liposolubles, son los hidrófobos que pone acá, se pegan a estos receptores porque no pueden alcanzar nada más, no les da para pasar la membrana. Y la naturaleza es sabia, entonces como no pasa la membrana, yo creo genéticamente un receptor. ¿Listo? Dependiendo de a dónde vaya, va a tener distintas respuestas. Eso sí, cuidado. ¿Ya? Entonces aquí mensajero químico excretado, mensaje se difunde o se transporta por la sangre, ¿no? Eso es lo primordial de una hormona, por la sangre, ¿ya? El receptor de la célula blanco, ya le pone otra vez, blanco, acá no le puse. Unión del mensajero a su receptor y la señal determinada. Ay, perdón, terminada, pensé que decía determinada. La señal específica de lo que vaya a suceder dentro de esa célula. ¿Listo? Eso es en resumen lo que pasa en forma general. Pueden ser cualquiera uno de estos que vimos acá, cualquiera de estos. ¿Ya? Va a diferir solo en la respuesta. ¿Ya? Muy bien, vamos acá. Acá tenemos de esos. Uy, tenemos un momentito. Listo. ¿Sí me escuchas? ¿Aló? ¿Sí me escuchas?
Sí, ahí sí se Sí, ya, escucha. perfecto. Perdón por eso, es cosa del Zoom. Listo, entonces aquí tenemos distintas formas de cómo va a distribuirse este mensajero químico, ¿no? Entonces, endocrinas ya hablamos. Una célula que está en un tejido va a otro más lejano. Facilito. Las paracrinas y las autócrinas, eso es nuevo. Las paracrinas van a estar con células adyacentes, ¿sí? Por ejemplo, en la sinapsis, que aquí te pone un dibujo, ¿no? En la sinapsis. Lo que pasa es que están cerquitas, pero siempre hay un espacio, no están tan pegadas del todo, sino que este espacio influye en el mensaje, ¿no? Es esta brecha, ¿no? No puedo yo mandarle ningún mensaje a través de este, a menos que sean los neurotransmisores, que se generan en la célula y caen a este espacio. Y la otra célula tiene unos receptores específicos para esto, ¿ya? Esas son las parácrinas en la sinapsis, ¿sí? Ahí no hay líquido, ¿no? En la sangre que le transporte este mensaje. Las autócrinas, como el mismo nombre le indica, auto, propio, a sí mismo, ¿no? Entonces, es lo de los glóbulos blancos, algunos yo te dije, que secretan las interleuquinas y se estimulan a ellos mismos porque tienen el receptor, ¿ya? Pero no es que la interleuquina en este caso tenga ojitos para justo caer ahí, sino que también se riega para estimular a otras células, ¿sí? La definición de autócrina solo va porque tiene el mismo receptor a lo que ella mismo produjo, esta célula, ¿ya? Hay neuronas también que se hacen, que tienen esta autoexcitación, esos también pasa. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí neurotransmisores, ahí te pone los principales, la acetilcolina, la adrenalina y el GABA. ¿Sí? Cada uno de estos, por la estructura y por el tipo de receptor, va a tener diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina. Cuando va a los vasos sanguíneos y el receptor es de tipo alfa, ¿sí? Va a producir vasodilatación. La misma adrenalina, pero con el receptor de tipo beta en los vasos sanguíneos, va a dar vasoconstricción, ¿sí? Entonces es la misma, solo que diferente chapa. Va a tener diferentes resultados. ¿Bien? Acá que dice, permite la transmisión de información desde una neurona hacia otra, a una célula muscular o a una glándula, ¿no? Hay glándulas en este caso exócrinas también. No le pone aquí específicamente, pero vamos a hacer el ejemplo con exócrinas, ¿ya? Que con el sistema nervioso central, perdón, sistema nervioso periférico y el autónomo van a tener diferente cantidad de, de secreción, por ejemplo, la sudoración, ¿sí? Por el sistema simpático, las glándulas sudoríparas se activan, van a tener más líquido, más sudor, ¿ya? Hay otros que, dependiendo de la neurona, va a activar una célula muscular, ¿no? La placa neuromotora, que has de haber visto en fisiología cómo actúa. ¿Listo? Facilito. Mediante la sinapsis que la separa, ¿no? Ya te enseñé aquí. Esto de acá es la brecha sináptica. ¿Sí? Entonces es un espacio que separa todo esto. No hay algo que le continúe el impulso, por así decir, sino el neurotransmisor. Pueden ser aminas biogénicas, aminoácidos, la doble A es aminoácidos, neuropéptidos, nucleótidos y gases, ¿ya? Las aminas, por si en el examen, porque esta bioquímica siempre va con fórmulas. Las aminas es el NH2 más lo que esté pegado. Con eso le reconoces a una amina. NH2 y después puede estar una cadena parecida, ¿ya? Biogénicas es porque se producen en el mismo organismo. Eso quiere decir biogénicas, que no necesitamos del exterior ingerirle al compuesto entero. Neuropéptidos son neurotransmisores con, con proteína. Los nucleótidos, eso también ya de haber visto como es esta biología molecular. Los nucleótidos son las bases nitrogenadas más la azúcar, que puede ser desoxirribosa o ribosa, y más un grupo fosfato.
¿Ya? Ese, por si acaso te pongo en el gráfico, este es un nucleótido. Ahí la base de nitrogenado puede ser adenina, citosina, guanina o uracilo. ¿Ya? Que les ponen las primeras letras. Y los gases, ¿no? Principalmente los gases que se manejan en el organismo son el oxígeno y el CO2. ¿Ya? Que esto te pone aquí porque activan células. Por ejemplo, nosotros no necesitamos del oxígeno para respirar, sino que el CO2 activa el centro respiratorio que se encuentra en el suelo del cuarto ventrículo del cerebro. Si te ubicas más o menos por ahí, está entre la protuberancia, el bulbo y atrás el cerebelo. Ahí hay un espacio. Ese es el cuarto ventrículo. En el suelo, en la parte de abajo, está el centro respiratorio, que se activa con CO2, no con oxígeno. Entonces, no necesitamos un neurotransmisor ahí porque hasta generar el neurotransmisor, hasta que se envía la brecha sináptica y genere la respuesta, pasa bastante tiempo. El CO2, como es 4 veces más liposoluble que el oxígeno, pasa a la membrana y le estimula el centro nervioso. Por eso te pone gases aquí. ¿Ya? Neuropéptidos, ahí están, ¿no? De 3 a 35 aminoácidos, son proteínas muy pequeñas, ¿sí? Cuando están menos de 100 aminoácidos, son péptidos. Cuando están más de 100 aminoácidos, se le conoce como polipéptido o proteína, ¿ya? Entonces, en este caso, dependiendo de cuál sea, ¿no? Son muy pequeños, de 4 a 35 aminoácidos que hace lo mismo que estas de acá, ¿no? Van a la brecha de un botón presináptico, sale a la brecha sináptica a la siguiente neurona, ¿ya? Y así es, ¿no? O se liberan a la sangre dependiendo si es que las hormonas tienen que viajar hacia otra célula nerviosa. Ahí es las neurohormonas, que le vamos a ver cuáles son las neurohormonas. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Lo último que me dijiste de esto de los, creo que eran neurotransmisores, neuropéptidos, no me acuerdo, Sí, esos neuropéptidos. sí. ¿Me puedes repetir esa parte? Ya, los neuropéptidos obviamente están hechos en el sistema nervioso, pero tienen pocos aminoácidos, de 4 a 35 como te pone aquí. Lo que va es, como te digo, en el sistema nervioso puede ir de una a otra en la sinapsis, como estas otras de acá, como los neurotransmisores que tenemos aquí, o viajan por la sangre para ir a otra neurona más lejos, ¿sí? Que ese es el eje hipotálamo hipoficiario, por ejemplo, ¿ya? Puede ahí que esté en la hipófisis posterior, necesita ahí un poco almacenar, no que no crear hormonas. Esas son las neurohormonas. ¿Ya? Y después de eso viajan a otros lados por la sangre. ¿Listo? Depende del profe, no sé si es que te tome exactamente los números, ¿no? Si es que es tan rígido en eso, tendrías que aprenderte, ¿no? Los números que te ponen las diapos. ¿Ya? Y también ver estas formulitas, ¿no? Darte una leída de las fórmulas, por si acaso te pongan como opción múltiple o a dibujar, ¿no? Yo sí he oído que sí les ponen algunos chicos a dibujar. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro? Sí, ahí sí. Eso, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Vamos, ay, me pasé. Vamos la siguiente. Listo. Aquí te pone este cuadro que eso también te vuelvo y te recalco que depende de tu profe, tal vez tengas que estudiarte en este semestre, pero siempre se estudia esto en inmunología, ¿ya? Esto de las interleucinas son moléculas que van de uno a otro glóbulo blanco en ellas mismas para hacer estas acciones de acá. Y aquí están los receptores, los CD, ¿sí? Siempre que está con CD los receptores. Bueno, no siempre, hay otros que tienen otro nombre, ¿sí? Por si te pone, ¿no? Las interleuquinas son el mensaje y el receptor son los que tengan el CD. Ahí tendrías que estudiarte cuál es la función de cada uno de los CDs, ¿ya? Pero este mecanismo va a ser el básico. Las citoquinas, ¿qué era cito? Célula. Quinas o cinas, da lo mismo, en algunos libros le ponen con K, por eso me aprendí con quinas. Es movimiento de células. ¿Qué es lo que va a hacer, no? Aquí te pone que son pequeñas proteínas. El peso de A quiere decir Dalton,
Si es que es necesario, te aprendes que son 20.000 Daltons. Regulan respuestas diseñadas para destruir microorganismos invasores. Lo mismo que ya te dije hace un momento, ¿no? Se liberan en las células del sistema inmunitario. No tiene relación, no puede estar en otro sistema. Alteran el comportamiento de otras células del sistema inmunitario. ¿Cómo hace esto? Específicamente lo que hace al momento de pegarse, dependiendo del CD, va a proliferar más células o va a generar anticuerpos. Es lo que hace. ¿Qué es la proliferación? Ahí necesitamos hablar de genes. Esta interleuquina se pega al receptor y el receptor manda información a los promotores en el núcleo para que generen más células. ¿Ya? ¿Y yo para qué necesito más células blancas? Para combatir la infección, ¿no es cierto? Yo necesito más soldados para que me protejan. Esa es la una. O la otra es, dependiendo de la célula, va a producir anticuerpos. ¿Qué es lo que hacen los anticuerpos? Pegarse a las bacterias, hongos o virus y ya no necesito generar más soldados, sino armas. Estas armas se pegan y les guían a las otras células a donde están los patógenos. Esa es la forma en que actúan estas interleuquinas. ¿Bien? Por decirte en forma general. Ahí depende de cuál célula y cuál interleuquina vamos a tener las diferentes reacciones. ¿Ya? Aquí me justo mismo te pone, ¿no? Activación de genes para proteínas, para producir proteínas, anticuerpos, o activación de promotores para generar más células. ¿Ya? Clases de interleuquinas. ¿Por qué se llaman interleuquinas? Inter, entre, leu, células blancas, quinas, sinas, movimiento. ¿Ya? Entonces son las proteínas que ayudan a mover las células blancas. El factor de necrosis tumoral, que ese siempre es bien importante, el NFT, para estas reacciones inmunológicas, los interferones, factores de estimulación de colonias. Ahí está. Esto de colonias es para generar más células. Que una célula se produzca más, sin que llegue al cáncer, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Ahí está. Esto facilito. Ahí esto sí es un poco complicado que toca dibujar. Cuando llegues a inmunología tienes que dibujar todos estos procesos para que te quede. Hay tanta cosa ahí. ¿Ya? Acá, este de aquí es el eje, ¿no? El eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? En anatomía te has de acordar que esta partecita de aquí tiene bastante irrigación venosa, que se llama sistema porta hipotálamo hipofisiario. ¿Por qué necesitamos ahí bastante irrigación? Porque el uno se manda mensajes del otro. El uno se manda mensajes del otro. El hipotálamo manda hormonas reguladoras para la hipófisis, ¿sí? Anterior. Para la hipófisis posterior hay ciertos núcleos del hipotálamo que van a guardar aquí las neurohormonas. Entonces, ese siempre es pregunta de examen. La hipófisis posterior, ¿qué hormonas produce? Ninguna. Lo que es, va a ser almacenamiento de vasopresina y oxitocina. ¿Ya? Vasopresina y oxitocina. Siempre saben preguntar eso. No produce, guarda. ¿Ya? A la vasopresina también se le conoce como antidiurética, por si acaso. Te ponga con el otro nombre. ¿Ya? Mientras que la hipófisis anterior o adenohipófisis sí va a producir hormonas. ¿Ya? Entonces, en forma general, ahí comienza todo esto en el eje hipotálamo hipofisiario. Ahí comienza todo. Entonces, las hormonas endocrinas, ya vimos cuál es el concepto, ¿no? Células, como es, sustancias secretadas que viajan a través de la sangre hacia un órgano diana, que pueden ser aminoácidos, proteínas o esteroideas. ¿Ya? Las hormonas polipeptídicas, ahí te pone la insulina, polipeptídica o proteica, es lo mismo. ¿Ya? Las catecolaminas, que son derivadas de la adrenalina, cuando son catecolaminas endógenas producidas en el cuerpo, derivadas de la adrenalina. Las hormonas esteroideas derivadas del colesterol, ¿no? Como las gonadales, ¿sí? Las sexuales, ¿no? Si es que no me entendiste por gonadales, son las sexuales. ¿Cuáles son las sexuales? ¿Te acuerdas? No estoy segura, pero el estrógeno y la testosterona. Eso, y también la progesterona, ¿sí?
aparte de otras más de las suprarrenales que también derivan del colesterol. ¿Listo? Cada una de estas tiene su razón de ser, tanto para la síntesis como para la función. ¿Listo? Hormonas tiroideas derivadas de la tirosina, ese es el aminoácido. ¿Sí? Sí te dije yo que algunas son a partir de aminoácidos, la tirosina es un aminoácido. Entonces las hormonas tiroideas son del primer grupo, de este. Las hormonas tiroideas. ¿Ya? Ahí también te ponen las vitaminas, ¿sí? Que son, bueno, le pone aquí como clasificación a la vitamina D y a la vitamina A como hormonas. Depende del libro, ¿no? Yo nunca le había visto así. ¿Ya? Hecho. Y aquí, aunque no son sintetizadas por glándulas endócrinas, claro, no son. Por eso en algunos libros no les pone así. ¿Ya? Ahora sí, la adenohipófisis, si es que ya has de haber visto en histología, tiene bastantes células que producen distintas cosas. ¿Ya? Entonces ahí te pone la hormona de crecimiento, la GH, ¿sí? Growth Hormone en inglés, Growth Hormone, que ya te dije que va a este pedacito de aquí, la metáfisis, hasta los 18 años en mujeres, 21 años en los hombres. Varía, ¿no? También. El, en los huesos, en los músculos y en los órganos, obviamente, que tienen que crecer en grosor de acuerdo al tamaño. La prolactina, ¿sí? Que esto es un poco curioso, tal vez en fisiologías de haber visto que el hipotálamo lo que manda es una hormona inhibidora de la prolactina, ¿sí? Inhibidora de la prolactina, que se desactiva cuando la mujer va a lactar, va a dar a lactar, perdón, ¿ya? Y en el hombre está constantemente en el hipotálamo la inhibidora, para que la prolactina no tenga función. Cuando tiene función en el hombre, comienza a secretar leche, es porque hay un cáncer de la adenohipófisis. ¿Ya? Ese es un signo que se puede ver. Estas dos de aquí, que son las hormonas sexuales que tiene la adenohipófisis, porque van a los órganos sexuales. La LH, la hormona luteinizante, y la FSH, hormona estimuladora de folículos. ¿Sí? Que eso está tanto para hombres como para mujer, pero tiene distintas funciones. Por ejemplo, la FSH en el hombre, en el testículo, lo que hace es proliferar los espermatozoides. ¿Ya? Y la LH en el mismo testículo, pero en las células que están afuera de los conductos seminíferos, las células de Leydig, hace que produzcan testosterona. ¿Ya? En la mujer tiene otra función, que es, de ahí vienen los nombres, ¿no? Hormona luteinizante porque va a formar el cuerpo lúteo. Y la FSH porque va a madurar los folículos de Graf. ¿Sí? Entonces, son células distintas, de órganos distintos, en personas distintas que tienen funciones distintas. ¿De hecho? Uno que están aquí a los mismos órganos, la ACTH, la adrenocorticotropa, que va a estimular la corteza suprarrenal. Eso ya hombre y mujer tenemos, eso es común. ¿Sí? La corteza suprarrenal, ¿dónde están las hormonas corticales? ¿No? Que también van a depender del... Histológicamente, si te has de acordar que tiene tres capas de esta, la corteza. Cada una de las capas tiene distintas formas celulares que van a formar distintas hormonas. ¿Ya? La TSH, la hormona tiroestimulante, que va a estimular a la glándula tiroides para que produzca la T3 y la T4. ¿A partir de qué? De tirosina, no te olvides. A partir de tirosina se forman las glándulas tiroides. ¿Ya? Eso es en cuanto a la adenohipófisis. La que está atrás, la neurohipófisis o hipófisis posterior, no produce hormonas, no te olvides. Las que guarda, ¿cuáles son? La vasopresina y la oxitocina. Aquí están los nombres. ¿Ya? La vasopresina tiene ese nombre porque controla la presión arterial, haciendo que baje la presión cuando orinamos. ¿Ya? Vasopresina, por eso te pone el riñón ahí. ¿Ya? Cuando orinamos. Y también le controla de que suba la presión reabsorbiendo la orina. ¿Sí? Que en cierto punto
Los túbulos colectores, si te acuerdas por histología, ahí se forma principalmente por la ADH, va al núcleo y hace que se produzcan estas proteínas que con un sorbete va del túbulo colector otra vez al sistema. Como estoy aumentando el retorno, en este caso arterial, me va a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Y la ADH, estas siglas quiere decir antidiurética, que va contra la diuresis, contra orinar. Como está absorbiendo esa agua, no tengo nada que orinar, ¿sí? Cuando está en cantidades normales. Cuando yo estoy con presión baja y quiero que suba la presión. Obviamente, si yo estoy con presión alta, me baja la ADH. ¿Ya? Y la oxitocina que tiene esta función, que te pone, siempre se sabe esto de forma general, ayuda a la lactancia, hace que las glándulas mamarias se contraigan para que salga la leche. La prolactina hace que produzca leche, mientras que la salida es por la oxitocina. Pregunta de examen eso también. ¿Ya? Y en el útero va al músculo del útero para hacer la contracción y ayudar al parto. ¿Ya? Pero nosotros como hombres también tenemos oxitocina, no es que no va a ser esa función, sino la función tanto como hombres como mujeres en el sistema nervioso es de dar felicidad en pocas, la oxitocina, con la serotonina. ¿Ya? Esa es la función de esta neurohormona. Facilito. Listo. Hasta aquí algo que quieras que te repita, alguna duda. No, todo ¿No? está claro hasta ahorita. Eso. Perfecto. ¿Ya? Eso es a grosso modo. Por su estructura química están esteroideas, no esteroideas. Las no esteroideas estarían las de aminoácidos y proteínas, ¿no? Como le pone aquí tu profe. Pero en todo libro están estas tres divisiones. ¿No? Las esteroideas, ahí ya te pone cuáles son: cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona, testosterona. ¿Ya? Estas son derivadas del ciclopentano perhidrofenantreno, que es este de acá. Ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Ya? Un nombre más fácil, el colesterol. ¿Ya? ¿De dónde viene el colesterol? ¿Te acuerdas? De los alimentos. ¿Ya? ¿Y de dónde más? Ahí sí, no. O sea, sé que vienen de la dieta. ¿Ya? Esa es la exógena, el colesterol exógeno. Pero también nosotros producimos, el hígado produce. ¿Ya? Ahí anotarás, ese es el colesterol endógeno. ¿Ya? Necesitamos de las dos vías. ¿Sí? ¿Para qué? Para esto, para producir hormonas. Y también para darle flexibilidad a las membranas celulares. Entonces aquí te ha puesto el cuadrito que va transformando, ¿no? A cada uno de estos, porque se deriva de esto. Esto sí tienes que aprenderte bien, pero no te ha puesto las enzimas. No sé si en clase te daría las enzimas. ¿Ya? El cortisol, aldosterona, estas dos de acá, son las que se producen en la corteza suprarrenal. Corteza suprarrenal, que ya te dije hace un momento, ¿no? Estas de aquí van a ser también esteroideas. ¿Ya? Y los estrógenos, progesterona, ovarios, testosterona, testículos. ¿Ya? Son a base de este. Como le ves, le modifican al anillo que tenemos en sí grande. Le va modificando con ciertas cosas. Le va quitando, le va poniendo otras cosas las enzimas. ¿Ya? Aquí te pone, creo, la función. Sí, ya. La aldosterona, que también has de haber visto en fisiología de aparato circulatorio, hay una cascada, ¿no? Que es ¿cómo se llama este? Renina, renina aldosterona, ya me olvidé el de la mitad, ¿ya? Este de aquí lo que va a hacer es controlar la presión arterial. Como te pone bien aquí este gráfico, lo que hace es la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. ¿Para qué hago esto yo en el riñón? Si te acuerdas, el sodio es seguido por el agua, siempre. En el Gaitan sabe haber una frase en este capítulo que dice que el agua le sigue al sodio como la sombra al cuerpo. Donde vaya el sodio va agua. Entonces, en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ya me acordé, renina, angiotensina, aldosterona, en el último punto para la presión arterial, si es que yo meto sodio,
le estoy aumentando la presión al paciente. ¿Ya? Eso es lo que hace la aldosterona. Entonces, ¿cuál sería, si te ponen preguntas de clínica, cuál sería la solución? Darle menos sodio. Y eso es lo que se sugiere a los pacientes que tienen hipertensión, que no coman con sal, por esta razón. ¿Ya? Como te dije en el principio de la clase, no te olvides todo lo que estudias, porque ahí está. Lo que más vas a tener es pacientes diabéticos y con hipertensión. ¿Ya? Por este pequeñito cuadrito le puedes salvar la vida a alguien, diciéndole que no coma sal. ¿Por qué? Porque reabsorbe agua. ¿Ya? El cortisol te pone acá abajo, ¿no? Aumenta la gluconeogénesis de esa partecita de aquí. Ya has de haber visto antes, en las primeras semanas, la gluconeogénesis. ¿Te acuerdas qué es? Sí, la gluconeogénesis se activa es como para mantener los niveles de azúcar estables Exacto, ¿ya? cuando no hay ingreso, o sea, no ingresan alimentos. ¿Ya? Pero ¿en qué momento es? ¿Cuando no desayuno o cuando estoy en hambruna? Es cuando estás en etapa de ayuno. No, ahí no da. No, No, esa es o la sea, sé que primero está glucogénesis. la glucólisis y luego se activaba la gluconeogénesis. Creo que era de 12 a 19 Ah, no, horas. esa es la glucogénesis. ¿Sí? La glucogénesis. Y la glucogenogénesis también. Esa es otra. La gluconeogénesis es a partir de proteínas sacar azúcar. Cuando alguien está sin comer bastantes meses. ¿Ya? Esa es la gluconeogénesis. Y por eso, y con donde pasa lo más común es de haber visto a los niños de África que la piel está pegada a los huesos. Es porque el músculo, que es la proteína, se transformó en glucosa para el cerebro. Ese es. ¿Y cuál es la que ayuda? El cortisol en ese caso. Por baja ingesta y prolongada. ¿Ya? Neo viene de nuevo, ¿no? Formar de la nada casi, de algo que ni se parece al azúcar, por eso es neo. Acción antiinflamatoria, eso es de ver en clínica, ¿no? Que en algunas inflamaciones, algunas, eh, como es patologías, por ejemplo en la artritis, se inyecta el cortisol. También ayuda para algunas alergias, inyectar el cortisol. Lo malo es que baja las defensas, por eso en estas épocas del COVID no es recomendable el cortisol porque me curo de una cosa, pero le estoy dando chance al COVID para que me ataque. ¿Ya? Descomposición de proteínas en el músculo, ahí está, esa es la gluconeogénesis, ese es lo que está justamente ahí abajo, el tercer punto. ¿Ya? Los estrógenos obviamente van a ser en mujeres, van a dar las características sexuales primarias y secundarias. Las primarias son los órganos sexuales y las secundarias van a ser lo que viene después de la adolescencia. ¿Ya? La progesterona lo que ayuda es a permanecer el embarazo, ¿sí? Y la testosterona va a ser igual que el estrógeno, pero en hombres. Desarrolla las características sexuales primarias y secundarias. ¿Ya? A breves rasgos te indico esto, ¿no? Porque igual no está ni mucho acá, no me quiero salir del tema explicándote alguna otra cosa. ¿Ya? Listo. No esteroideas. ¿Cuáles son? Las que son a base de aminoácidos y a base proteicas. ¿Ya? Entonces ahí te ponen, ¿no? ¿Cuáles son las proteicas? Que ya hemos visto cuáles eran de la adenohipófisis, ¿sí? Crecimiento GH. En algunos libros te le ponen como la somatostatina, en Guyton, somatostatina. Prolactina, la hormona paratiroidea. Esa es esa ya no es de la hipófisis, ¿no? Sino que es de las glándulas paratiroides. La calcitonina, que es una hormona tiroidea. La insulina, y el glucagón, estas dos, que van a ser del páncreas. ¿Ya? Péptidos, ¿qué quería decir? Péptido menos de 100 aminoácidos, para que le anotes por ahí. Proteica, más de 100 aminoácidos, más AA. Y la otra, péptidos, van a ser menos de 100 aminoácidos, menos AA. ¿Ya?
Esto es importante saber porque hay ciertos estudios que se facilitan, ¿no? Cuando hay proteínas grandes, cuando hay proteínas pequeñas. ¿Ya? Ahí te pone la ADH y la oxitocina, que son neuropéptidos. Ya vimos cuánto era el rango de neuropéptido, de 4 a 38, decía la diapositiva, ¿no? Entonces, obviamente va a estar en esta escala. Los melanocitos estimulantes, ¿cuál es la función de esta? ¿Dónde se produce primero? Este de acá va a ser producido en la glándula pineal. Anatómicamente, ¿te acuerdas dónde estaba la glándula pineal? No. ¿No? Ya. Eso tienes que acordarte bien. No porque vayas a salvar vidas, pero es porque es algo bien interesante en genética lo de la glándula pineal. Y antes se le conocía como el tercer ojo. Este de aquí se estimulaba con luz, por eso le llamaban tercer ojo, ¿ya? Está justo en la cara posterior del mesencéfalo. Cara posterior del mesencéfalo, ¿ya? Por encima de los cuerpos geniculados superiores. Ahí sobresale como una nariz. Este de aquí, con el poco paso de la luz que está en la parte posterior de la cabeza, va a producir menos de esta hormona, ¿ya? Y la persona tiene la piel bien blanca. ¿En dónde pasa eso? En Europa, ¿sí? En las partes superiores de Asia, en Rusia. Por eso son bien blancos, porque hay poca luz que llega. En algunos lugares la luz solo está 6 meses, ¿ya? Y en otros, como en África, la luz está constante. Entonces esta parte está estimulándose más y produce más de esta hormona. Y la piel se ve más oscura, ¿ya? Esto es cuestión adaptativa también, ¿ya? Y tienes que acordarte también de los melanocitos, ya que en el nombre está, ¿no? Melanocitos estimulantes. ¿Dónde se encuentran los melanocitos? Por lo que te dije, ¿dónde estarán? En la glándula pineal. ¿No? En la piel. Allá van, ¿no? No te olvides, órgano diana. En la piel están los Ok. melanocitos, en el estrato espinoso, si te acuerdas por histología. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen producir melanina? La melanina es lo que da el color a la piel. Facilito. ¿Ya? Aquí está la somatostatina también. Hormona, a ver, liberadora de tirotropina. ¿Sí? Estas de acá estimulan la tiroides. A ver, no. La hormona liberadora de tirotropina estimula del hipotálamo a la adenohipófisis. Ese es. La R viene de release. ¿Sí? Siempre vamos a tener las hormonas si es que te ponen alguna lista del hipotálamo. Si no es de aquí, va a ser en fisiología. Las hormonas que tengan la R es de release. Liberadoras. Para ayudar a la hipófisis. ¿Ya? A eso va. Si es que te dice dónde se producen las liberadoras o las inhibidoras, va a ser siempre el hipotálamo. Esa es una trampa. ¿Ya? Liberadoras, inhibidoras, hipotálamo. Acá ya en la hipófisis ya vemos que no tienen esos nombres, no tienen esa R ni esa I para ponerle el nombre. ¿Ya? Y la adrenocorticotropa, que es de la adenohipófisis, para estimular la suprarrenal. ¿Ya? Esas son péptidos. ¿Qué quería decir péptidos? Menos de 100 aminoácidos. Facilito. Las derivadas de aminoácidos, ¿sí? Una, bueno, falta acá. La tiroxina que te pone aquí es la T4, falta la T3, la triiodotironina, que son las hormonas de la tiroides, que ya estaba en una diapositiva arriba explicado. Aquí ya te pongo cuáles son. La tiroxina con X es la T4 y también la T3. No te confundas con tirosina, con S, tirosina con S, ese es el aminoácido. El aminoácido. Del que viene la tiroxina con X. ¿Ya? Como es a veces de opción múltiple, pues puedes confundir, ¿no? La S por X. La noradrenalina y la melatonina. ¿Ya? Ya vimos la melatonina, ¿dónde se produce? En los melanocitos, en la piel. Y la noradrenalina, vuelta está en la médula de la suprarrenal. Médula de la suprarrenal. Es diferente médula que corteza, ¿no? Médula suprarrenal.
Y las últimas que te pone acá, las glucoproteínas, gluco viene de glucosa, son azúcares pegados a proteínas, glucoproteínas. Ahí te ponen las sexuales, FSH, LH, la tiroestimulante y la gonadotrópica coriónica, que esta solo se produce en el embarazo y ni siquiera es producida por la madre. ¿Si te acuerdas por quién produce eso? ¿Qué parte del embrión? Porque ya te ayudé. No produce la madre, sino el embrión. Pero ¿qué parte del embrión producía? No, ¿No? Ese es... casualmente biología es la materia que repetimos. Uy. Es fácil. Es en la primera parte del embarazo es que sale esta, ¿no? Por el sincitio trofoblast. ¿Ya? Esto es importante de saber. Porque si es que esta hormona ya en un periodo de tiempo específico ya va a sangre, ¿no? Entonces ahí te haces la prueba y ves que estás embarazada. Pero si un hombre orina en una prueba de embarazo y le sale positiva, es imposible, ¿no? Primeramente no hay cómo que esté embarazado el hombre. Pero ¿por qué sale positivo? Es por esta, porque la gonadotropínica coriónica humana en hombres da cáncer testicular. ¿Ya? Entonces, si es que orina alguien en una prueba de embarazo, un hombre, y le sale positivo, es porque puede tener cáncer testicular. ¿Ya? Otra forma de diagnosticar. ¿Sí? Esas son glucoproteínicas, no te olvides, glucosa, proteínas de proteínas. Son más grandes, ¿no? Más grandes que estas, que las primeras. Son más complejas. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No, todo ¿Ya? claro. Eso, perfecto. Facilito. Vamos, la siguiente, le voy a borrar esto. Las hormonas peptídicas. Tienen de 3 a 200 aminoácidos, ¿ya? Mm, Ahí está medio de dónde sacaría la división, porque es más de 100. Ahí de los 200 eso sí, pero de los de 3 no, está medio raro. Pero igual toca, aunque esté mal, toca aprenderse así como está como te ha dado el profe, ¿ya? Se sintetizan como prohormonas. ¿Qué es esto? En medicina vas a ver bastantes procesos que necesitan un precursor, algo base, ¿sí? Como en el ejemplo de la pared. Yo para tener pared necesito bloques, ¿ya? Yo para tener hormonas necesito prohormonas, ¿ya? Son hidrosolubles, ¿sí? Siempre que sean proteínas, péptidos o aminoácidos, por lo general son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir eso? Que si van al torrente sanguíneo sin alguna protección, se disuelven. ¿Ya? Y la protección es la albúmina. Entonces, por lo general, las hormonas que van al torrente sanguíneo se pegan a la albúmina como un carrito y les deja donde tienen que estar. ¿Ya? No pueden estar libres. Y los fármacos también, vas a ver fármacos que son hidrosolubles también. Circulan libremente en el plasma, ya te dije, por la albúmina. Albúmina es una proteína de transporte en la sangre. Si no es una albúmina, es una globina. Entre las dos saben transportar. ¿Ya? Fármacos y hormonas. Son almacenadas en vesículas. ¿Ya? ¿En qué momento? Cuando son producidas en la célula, el aparato de Golgi genera una bolsita. ¿Sí? Dentro de la célula. Entonces, como es hidrosoluble, no puede estar en el citoplasma. Eso también es pregunta de examen. No puede estar en el citoplasma, sino que siempre se guardan en vesículas del aparato de Golgi. Aparato de Golgi. ¿Ya? Este es el almacenaje que se llama o el empaquetaje en hormonas. ¿Ya? Es que siempre se me preguntar, ¿cómo es el empaquetaje de tal hormona? Tienes que acordarte si es que es peptídica o la otra. ¿Ya? Si es que es peptídica, de ley es hidrosoluble y de ley necesita vesículas del aparato de Golgi. Si no, se pierde ese trabajo. ¿Ya? Actúan sobre superficies de membrana, ¿sí? Como te dije hace unas 4 diapositivas antes, las hidrosolubles necesitan, uy, esperemos un momento.
Ahí. Busquemos la imagen hasta eso. Aquí está. Listo, perdón. Entonces, como te decía, las hidrosolubles no van al núcleo, ¿no? En este gráfico de aquí de la diapositiva 6. No van al núcleo, sino que necesitan un receptor. Como no llegan a pasar la membrana, la naturaleza es sabia, como te digo, entonces sacan una chapita hacia afuera de la célula para que haga su efecto. Si no sería en vano. ¿Ya? Eso es lo que te pone esta parte de aquí que te subraya. Receptores de superficie de membrana. Es por esta razón. ¿Ya? Siempre está todo ligado. Las preguntas rebuscadas es de lo más sencillo. Hay que razonarles. ¿Ya? Nada más. Y tiempo de vida media corto, obviamente, ¿por qué? Porque la albúmina no les guarda para siempre. Tiene que cogerle, transportar y liberar. ¿Ya? Por eso es el tiempo de vida media corto. ¿Ya? No puede tampoco soltarles en la sangre porque se disuelve por la característica de hidrosolubilidad. ¿Ya? Acá te pone como ejemplo la ACTH. ¿Dónde se producía la ACTH? Esa creo que me diste antes. Sí, ajá. En dos gráficos ya le vimos. Y esa la anoté. Déjame buscar el apunte. ¿Verdad? Es de la suprarrenal. Ay, perdón, va a ser su efecto en la suprarrenal, perdón, pero se produce en la adenohipófisis. ¿Ya? No te olvides. En este caso, no te olvides ahora la división que te pone. Hormona peptídica. ¿Ya? Aquí te pone los datos, si es que te tomo eso en pruebas, no debería ya ser así, pero siempre hay profesores, ¿no? Que preguntan cuántos aminoácidos tiene la ACTH o la insulina, que es lo por lo general que he visto. Te toca aprenderte, no hay de otra, ¿ya? ¿Qué más? De ahí no hay nada interesante. Tal vez ya de cargoso que te pregunten qué cromosoma está el gen de la ACTH, que te toca aprenderte de memoria, ¿ya? Las restantes del extremo carboxílico son variantes que determinan la actividad inmunitaria. Ya, esto sí es bien importante. Como te dije, hay las hormonas como el cortisol que le vimos por acá, que bajan las defensas, ¿no? Y tiene que venir de algún lado, ¿no? Y esa es la razón de por qué te pone esto, ¿no? Que del ACTH en uno de los extremos del carboxilo terminal determinan la actividad inmunitaria, ¿ya? Es relacionado por lo del cortisol. Listo. Y aquí te pone la secuencia. A mí sí una vez sí me preguntaron la secuencia de la insulina. No sirve de nada. Pero sí me preguntaron, me dieron así tal cual como estaba, pero no estaban todos los aminoácidos. Tocaba escribir los que faltaban. Entonces, si es que tu profe es medio cargoso, ahí para que te estudies los números y esta secuencia de por algo pone. ¿Ya? Hecho. Acá, la hormona liberadora. ¿Dónde se producían las Sobre liberadoras? eso de ¿Verdad? sobre eso de la insulina, o sea, tengo una pregunta, pero déjame buscarla porque eso fue un cuestionario que nos pusieron Ya. Sí, creo y que no nos estaba supo aquí. responder. Creo que sí está aquí. Cuando lleguemos a la insulina, anótale mejor. Aquí está. Cuando lleguemos a la insulina para no perder el hilo mejor. Ah, ya, ya. ¿Ya? Para que le entiendas el por qué si es que pasó algo en la pregunta. ¿Ya? Ahí tenle anotada mejor. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No, No, ya, perfecto. Vamos aquí, liberador. ¿En dónde se producían las liberadoras? Hormonas liberadoras. estas no eran en la parte posterior
en la hipófisis, así, en la hipófisis, No. La parte posterior de detrás de la era la hipófisis, adenopófisis. no, tampoco. La parte posterior nunca produce nada. Eso para que le anotes. Las liberadoras y las inhibidoras siempre son del hipotálamo, siempre. ¿Ya? Entonces ese es el truco. Voy a explicarte ahí un poquito de eso. El hipotálamo, voy a ponerle así, y la hipófisis. ¿Ya? Me voy a dividir con esto de acá. Ese es hoy. Esta de acá es la neuro y esta es la adeno. ¿Ya? O anterior. La neuro sí está conectada con el hipotálamo. Este es el hipotálamo. Listo. Entonces, siempre vamos a tener aquí hormonas liberadoras que están con R. ¿Sí? Si le puedes ver aquí está la R. Viene de inglés release, liberador. O las inhibidoras. Con I, inhibidoras. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Este va a producir por sí solo el hipotálamo, de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Y estas le mandan a la adenohipófisis. ¿Sí? Es como si fuera el general y acá el cabo. ¿Ya? Esta orden le va a obedecer la adenohipófisis sí o sí. ¿Ya? Eso no te olvides, ese es el eje hipotálamo hipoficiario. ¿Por dónde viajan? Por el sistema porta, que son un montón de venas por aquí. ¿Ya? Si es que tienes, no, ahorita mismo busquémosle acá para que le veas cómo es el conjunto de venas que viaja todo esto. Que se llama sistema porta hipoficiario. Hipotálamo hipoficiario, ahí está. Está aquí. A ver, hay una mejor. Esta es la del Atlas de Netter. Este conjunto de vasos sanguíneos va a transportar, ¿no? Del hipotálamo a la adenohipófisis. Estas órdenes. Mientras que del hipotálamo a la neurohipófisis va a mandar las neurohormonas que necesitamos guardar. Esta es la de Netter. ¿Ya? Ese es. Acá arriba no está, no le sacaron, pero estaría el hipotálamo. ¿Ya? Por ahí viajan las liberadoras y las inhibidoras. No te olvides. En este caso, tu profe te pone la liberadora de tirotropina. ¿Qué va a producir? Que el mismo nombre te indica, ¿no? Va a ayudar a liberar la hormona TSH, porque va hacia la adenohipófisis, ¿no? Es lo que dice. Entonces, ¿dónde son producidas? Ahí también depende de tu profe. ¿Dónde va qué parte del hipotálamo? Porque hay bastante, anatómicamente sí te han de verdad que tiene distintas divisiones. En este caso va del hipotálamo anterior. Es un neuromodulador en la mayoría de los grupos neuronales, hipotálamo y el tronco cerebral. Tiene otra función aparte de la que ya te dije. Sintetizada como preprohormona. ¿Ya? Es antes de producir ya las propias hormonas. ¿Sí? Y ahí te pone el cromosoma 3 también. ¿Cuántos aminoácidos? 240. Su forma activa es un tripéptido. ¿Qué quiere decir tripéptido? Que tiene tres proteínas, tres péptidos, perdón, tres péptidos. ¿Qué era un péptido? Es una cadenita de menos de 100 aminoácidos. ¿Ya? Tiene tres de esos. Formado por tres aminoácidos que sí saben preguntar cuáles son los aminoácidos, como te dije acá. Glutamato, histeína y prolina. ¿Ya? Ese sería de este de acá. ¿Por qué te pone este? Porque es una hormona peptídica también, ¿no? Entonces, solo en esta diapositiva te ha descrito dos de estas de acá. ¿Sí? Ay, perdón, no peptídica, de estas de acá. ¿Ya? Te he puesto dos. ¿Sí? Nada más. Tienes que acordarte principalmente de esto de acá, que es hidrosoluble, que es una prohormona, en donde se almacenan o se empaquetan y a dónde van. A la superficie de membrana, un receptor específico. ¿Ya? Eso es principalmente. Ahí, como te digo, si es que tu profe ya es cargoso, te pregunta ya estos nombres. Pero de ahí no, tienes que acordarte los nombres más que nada. ¿Ya? Aquí te pone otros del eje
hipotalámicas, ahí está la R, para que veas que no te miento, ¿sí? Liberadoras, release. Con eso te puedes identificar, ¿no? Como te pone este cuadrito, de ley te va a preguntar de dónde viene tal hormona, ¿ya? Y obviamente estas, ¿no? Que no se producen en la hipófisis posterior, sino que en el hipotálamo. Antidiurética o vasopresina y la oxitocina. Si es que te pregunta, tal vez está en el libro, está en el... esto se produce en el núcleo supraóptico. Supraóptico, en el hipotálamo. Óptico y paraventricular. Paraventricular. Esos son los núcleos de cada uno de las hormonas. Del supraóptico sale la antidiurética y de la oxitocina sale del paraventricular. Pero los dos están en el hipotálamo. Por eso te pone hipotalámicas. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ¿qué significa cada una de estas? ¿No? Hormona liberadora de corticotropa. Esta va a estimular al ACTH. ¿Sí? Pasa por el sistema porta y le despierta a la adenohipófisis y le dice, yo quiero esto, ACTH, ¿ya? Y saca. Hormona liberadora de tirotropina va a estimular a esta de acá, lo mismo. El hipotálamo manda el mensaje a la adenohipófisis y le dice, yo quiero TSH, mandemos TSH, ¿ya? Y la hormona liberadora de gonadotropina que es para la GCH, aquí está, para la de crecimiento. Ay, no, pero para la folículo estimulante, no me confundí. Para la folículo estimulante, y aquí está, y la LH, que son las gonadotropinas, en pocas. ¿Ya? Siempre va a haber eso. Y como te dije, de la prolactina no hay liberador, hay una inhibidora. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No, ¿No? hasta ahorita nada. Eso, perfecto. ¿Ya? De las hipoficiarias ya hemos visto cómo funcionan, ¿no? Estas de acá. Para tiroides, obviamente va a ser la PTH, controla el metabolismo del calcio, la PTH. También, ¿cómo controla principalmente? Esto sí tienes que saberte bien, porque otros pacientes ya pasado cierta edad te van a venir con osteoporosis. Es porque la paratiroidea está en exceso. ¿Qué pasa ahí? Es principalmente en las mujeres, cuando ya tienen menopausia. ¿Qué es la menopausia? Es cuando el ovario se apaga, ¿no? No produce ya las hormonas que vimos del ovario. Entonces, una de ellas, el estrógeno específicamente, le hace a la paratiroidea menos efectiva. Pero si se apaga, la paratiroidea viene con golpe. Y de ahí viene la osteoporosis. ¿Ya? Tienes que saber tratar esto de aquí también es tratar con hormonas que se hace, ¿no? En las mujeres que tienen osteoporosis. Y las pancreáticas que ya hemos visto que es la insulina y el glucagón. Insulina producida por células beta del islote de Langerhans, si te acuerdas por histología, y el glucagón por las células alfa del mismo islote de Langerhans. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo funciona. Principalmente juegan con la glucosa esta, la insulina y el glucagón. ¿Ya? Vamos la siguiente. ¿Ya? Aquí igual síntesis de hormonas proteicas. ¿Ya? Listo. Entonces aquí es donde viene la parte de biología molecular que ya te puse. ADN se transcribe en ARN. ¿Cómo se llamaba ese proceso? En ARNM. ¿Te acuerdas? Se te cortó, no entendí. Ah, ya. ¿Cómo se llama el proceso de pasar de ADN a ARNM? ¿No? Ese es... No se te entiende. ¿Aló? ¿Ahí se me oye? Ahorita sí. Ahí sí, ya.
Entonces, estaba preguntando cómo se llama el paso de ADN a ARNM. ¿Te acuerdas? Sí te dije hace una horita más o menos. ¿No? De ¿No? proteínas, creo que era. ¿No? Esa es la transcripción. ¿Ya? Solo este proceso. La transcripción. ¿Ya? Entonces, ahí está la transcripción, ¿no? Este grafiquito ya te hice antes, ¿ya? Te puse ADN, ARNM y proteínas. Es lo mismo que está acá. Tienes que acordarte ahí sí que si es que ya vieron esto antes o viste en biología molecular y te puede preguntar acá cómo se hace cada uno de los pasos de la transcripción, ¿no? Que al final de las cuentas te va a dar un pre-ARNM y después del ARN maduro, M, sale para el otro proceso, que es pasar esto a proteínas, que se llama traducción, ¿ya? Aquí, en proteínas específicamente, ya te voy a dar un poquito aquí más de fondo, va a ser en el retículo endoplasmático y aquí le falta algo, rugos, ¿ya? Si le ves esas bolitas. Cada una de esas bolitas en esta cisterna se llaman ribosomas. Ribosomas. Y los ribosomas transforman el mensaje del ARN a proteínas. Esos son los encargados, ¿ya? Que hay ciertos pasos, ciertos otros tipos de ARN que intervienen en esto, que hay que acordarse, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Ese va a producir proteínas, siempre. Estamos viendo síntesis de hormonas proteicas o anabolismo de hormonas proteicas, va a ser el mismo proceso, nada más, el mismo proceso que has de haber visto en biología molecular, ¿ya? Mientras que este de acá, el que no tiene las bolitas, se llama liso. Retículo endoplasmático liso. Y este va a producir enzimas, ¿sí? Enzimas, ¿ya? Específicamente no es que produce, sino que guarda las enzimas. ¿Listo? Ah, no, no es el liso, pero me confundí. Es uno parecido a ese. Pensé que estaba el liso. Ya, pero no, no está por demás que le tengas en mente. Van a almacenarse en el retículo endoplasmático liso las enzimas necesarias para hacer otras hormonas. Ya les vamos a ver. ¿Ya? Este de aquí es el aparato de Golgi. Ahorita le veo por las vesículas que bota. ¿Ya? Entonces es el mismo proceso que ya vimos arriba. Pero tenemos que acordarnos de aquí. Transcripción. ADN a ARN. ¿Por qué hace esto? Porque el ADN es bien largo, ¿no? No puede salirse del núcleo. Bien largo y muy lábil. Quiere decir que se destruye. Solo manda este mensaje. El mensaje se traduce por los ribosomas y después lo que se produjo, la hormona proteica, como es hidrosoluble, quiere decir que en el citoplasma, en este espacio en blanco, se puede disolver como azúcar en agua. Y no queremos eso, sino que le guarda aquí. No te pongo estos puntos. Ese va a ser la hormona. Cualquiera de estas 6 que vimos en el cuadrito de arriba. Va a estar ahí guardado. ¿Ya? ¿Por qué? Eso se llama empaquetamiento. Porque si no, el agua le destruye. Y yo no gano nada que esté destruido. Sino que ¿a dónde tiene que irse? Hacia la célula diana. A hacer su efecto. Dependiendo de cuál sea. Si es que es de hipotálamo hipófisis o si es que es de hipófisis a suprarrenal, por ejemplo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No. ¿Ya? Perfecto. Un momentito. Ya, listo, perdón, un mensaje estaba mandando. Ya, ahora sí, ¿qué es lo que te pone aquí? Es algo nuevo. La prehormona, ¿en dónde está? Es el gen, ¿sí? La prehormona, ponle por ahí, escríbele, es el gen con transcripción, ¿ya? Es el gen con transcripción, ¿ya? En otras palabras, de ADN a ARNM.
está dentro del núcleo. Eso también saben preguntar algunos profes. ¿Dónde se encuentra la preprohormona o la prohormona? La preprohormona en la transcripción que sucede en el núcleo. ¿Sí? Eso es. Y la prohormona ya está en las vesículas, empaquetado por el aparato de Golgi. Empaquetado por el aparato de Golgi. ¿Ya? Eso siempre tienes que ubicarle bien, porque sí, a uno sí sabe preguntar. Yo sí preguntaba eso cuando era profe también, en la facultad de medicina. ¿Dónde se encuentra? ¿Ya? Pero ¿qué es en sí? Es un gen, ¿no? Un gen transcripto. ¿Ya? Y después se libera por exocitosis, ¿no? Estos términos también tienes que acordarte de que es exocitosis, que es endocitosis, que es fagocitosis, ¿no? Porque se necesita que se vaya para la siguiente célula. ¿Listo? Vamos la siguiente. ¿Ya? Entonces eso hace en sí toda proteína, ¿no? Toda proteína hace este proceso que le vimos aquí. ¿Ya? No te olvides. En forma general. Ahora sí viene lo de la insulina, ¿ya? La insulina es hormona proteica, ahí mismo te dice, ¿no? Yo también te cuento mi experiencia que me hicieron ponerle los aminoácidos a los que faltaban de la insulina, ¿no? Y me acuerdo más bien que era este de aquí y este de acá, ¿ya? Como tiene aminoácidos, son proteínas, ¿sí? No te olvides de eso, ¿ya? ¿En dónde se formaba? En las células beta del islote de Langerhans. ¿Sí le ves? Que las células están ahí bien pegaditas. Mientras que estos de acá son los conductos de páncreas. No, esos no producen hormonas, esos producen las, ¿cómo es? Los jugos gástricos que se dice vulgarmente, que son las enzimas pancreáticas, que son otra cosa. Aquí se va a producir las hormonas, ¿ya? Y no es solo la insulina, no son cuatro hormonas, de las cuales solo te ha descrito dos la prof, insulina y glucagón, pero hay más ahí que se produce, ¿ya? Entonces, hace el mismo proceso, ¿ya? Que ya vimos. Hasta que sale del islote de Langerhans. Pero ¿en qué momento sale, no? Esto te voy a explicar primero cómo se usa, porque aquí la síntesis viene siendo lo mismo, ¿no? Que cambie los nombres, nomás eso tienes que aprenderte, ¿no? Proinsulina y el péptido C, que hay que acordarse en el orden que te pone ahí, ese es el correcto de cuál es hasta tener la insulina ya madura que sale a hacer su función, ¿ya? Pero la función es más interesante que eso. ¿Cómo funciona? Primero, si es que nosotros consumimos algo de carbohidratos, ¿sí? Eso es la función, lo que le inicia a todo esto. Los carbohidratos. Es otra palabra para decir azúcares. No te olvides, carbohidratos. El principal carbohidrato que nos hace funcionar es la glucosa, C6H12O6. ¿Ya? C6H12O6. ¿Ya? ¿De dónde consumimos carbohidratos? ¿Te acuerdas? ¿De dónde viene la dieta esa? Los, ¿qué me dijiste? Los Los, carbohidratos. ¿De dónde vienen de la dieta? eh, si no estoy mal, venían de los granos, digamos, Ya, el arroz y todo eso. sí, ajá, los granos, ¿qué más? Mm, el azúcar, la pasta, Eso, ¿ya? los fideos. El fideo, ajá. Ah, Y la papa. Eso es fundamentalmente de dónde viene eso. Ahora, y los dulces también, ahorita que estamos con estos.
estas cosas con los dulces refinados que hay siempre. Viene a hacer esto en pocas, ¿ya? Entonces hay un montón de enzimas que transforman todo lo que me dijiste en 6H12O6, le hacen más pequeña a la molécula. Eso se llamaba catabolismo, ¿sí? De algo grande a ser pequeño, ¿ya? Y este de aquí se reabsorbe por las células del epitelio del intestino delgado hacia la sangre. Va a la sangre. El, Esto de aquí no hace nada en la sangre. Lo único que hace es dar diabetes, ¿ya? Entonces, ahí viene la insulina. Cuando nosotros tenemos niveles elevados de C6H12O6 en la sangre, ahí viene la insulina. ¿Y qué es lo que hace la insulina? La insulina por este método que te pone aquí, ¿no? De la síntesis de la insulina, ¿sí? Llega a pegarse a la glucosa, le coge de la manito, ¿ya? Se une. Y la insulina le lleva a otra célula, a una célula que necesite, que puede ser una célula de músculo, puede ser una célula de grasa o puede ser una célula del sistema nervioso central, cualquiera de esas, ¿ya? Y lo que hace es ayudarle a entrar por unos receptores que hay aquí, ¿ya? Que es la chapa, ¿no? En este caso la insulina sería la llave. Los receptores se llaman receptores GLUT, ¿ya? De glucosa y el T de transportador, ¿sí? Entonces, lo que hace ya adentro, esa es otra parte de la bioquímica que has de haber visto cómo se transforma la glucosa en ATP, ¿sí? Con el NAD fosforado reducido, pero NAD reducido, oxidado, el ciclo de Krebs, esto de la bomba de protón, todo eso. Ya has de haber visto antes, pero eso termina haciéndose ATP, ¿ya? Eso pasa con la insulina cuando está elevada el azúcar en sangre. ¿Qué pasa cuando no hay? ¿No? Cuando no hay, estamos en ayuna, la azúcar en sangre baja, se produce otra hormona que es el glucagón, ¿ya? Entonces viene el glucagón. ¿En dónde se produce? En las células glucagón. En las células alfa del mismo islote de Langerhans, del que le vemos de aquí, pero son otras células, ya no las beta, son las alfa, ¿ya? Este de aquí nota que el cerebro no tiene, ¿no? Principalmente esto es juego con azúcar, con las células del sistema nervioso central, porque es lo único que necesita es esto, glucosa y oxígeno. Entonces este es el que manda las señales para que se produzca más o menos. En este caso estamos en ayunas, no hemos comido nada hasta la 1 de la tarde desde que nos despertamos, pero nosotros tenemos que mantenernos despiertos. Entonces el glucagón lo que hace es elevar el azúcar en sangre. ¿Cómo? Va al hígado o a las células hígado o a las células musculares, músculo esquelético específicamente, donde se guarda una sustancia, que son un montón de glucosas pegaditas, ¿ya? Que se llama glucógeno. Glucógeno. El glucógeno es nuestra azúcar guardada. Puede estar en el hígado o células musculares esqueléticas, ¿ya? El glucagón va allá y va a cortar un pedacito, porque es un árbol grandote y solo quiere una ramita del glucógeno total. Y le saca a la sangre, al C6H12O6, para que haga todo este proceso otra vez. Se elevó porque el glucógeno sacó del hígado. Va a la sangre y viene otra vez la insulina y le mete a células del cerebro o a las que necesiten en este momento. Si es que estamos en ayunas, principalmente es del cerebro al que manda, hasta que tengamos energía para comer, ¿ya? Eso siempre se repite mientras tengamos esta reserva de glucógeno. Si es que no hay esta reserva, ahí viene lo de los chicos de África que utilizamos el proceso de gluconeogénesis para sacar del músculo. Hacer esto y que la insulina haga su trabajo, ¿ya? Hasta aquí, esa es la fisiología de estas hormonas. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, hasta ahorita no, No, todo claro. eso, perfecto. Ahora sí, ¿qué pasa cuando nosotros estamos usando bastante este gen, ¿no? Como ya te dije, es proteica, entonces hace este proceso.
Si nosotros estamos a cada rato sacando este RM para hacer la preprohormona y después para que se traduzca y hacer la prohormona para que salga ya la insulina, algún rato se va a dañar. Y eso es cuando nosotros estamos ingiriendo bastante de esto, bastante azúcar. Le estamos obligando al cuerpo a que produzca bastante insulina, ¿no es cierto? Para que le pueda meter. Pero de un momento a otro, por tanto uso del gen, se daña. No hay insulina. ¿Qué pasa? El azúcar no tiene a dónde ir y se queda en sangre y me da la diabetes. ¿Ya? Que hay de dos tipos. O bien nazco con el gen dañado, que es del tipo 1, o bien el gen se me va dañando con el paso del tiempo, que es del tipo 2. ¿Ya? ¿Cómo se cura esto? Dándole lo que le falta. En toda la medicina vas a ver eso, ¿no? Se cura dándole lo que le falta. Alguien que está accidentado y no tiene sangre, le ponemos sangre. Alguien que no tiene insulina, le damos insulina. ¿No es cierto? Que ahí va distintas tipos, ¿no? Dependiendo de la tipo 1, de la tipo 2 es el, trata- el tratamiento, ¿no? Los del tipo 1 a los niños ellos mismos se inyectan la insulina. La de tipo 2 ya son otros fármacos, ¿no? La merforpina, por ejemplo. Que ya le baja el azúcar de la sangre porque no tiene a dónde ir. ¿Listo? Eso es cómo funciona, ¿ya? Es, esa sería la continuación de este paso, ¿no? De cómo se formó. Bien. Mientras que la degradación, ¿no? Aquí está por enzimas, obviamente, siempre cuando se forma anabolismo, catabolismo es por enzimas. Esos facilitan las reacciones, ¿no? Que eso ya se ha visto en alguna otra clase de bioquímica, una enzima acelera reacciones, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo bastante insulina y no consumo yo azúcar, tengo que eliminarle, ¿no? Para que no me dañe el riñón. Hay algunas proteínas que se fuerza el riñón para que salga y daña el riñón y hay proteinuria, que es eso, proteínas en la orina, que normalmente no debería haber, ¿ya? Hígado y en menor grado, ¿qué decía? No le vi. Y en menor grado, los riñones. ¿En dónde están, no? Es la enzima. Principalmente todas estas enzimas y proteínas se forman en el hígado. ¿Ya? Aunque tengan alguna duda, esta se forma en el hígado, ¿no? La mayor parte de estas. ¿Por qué necesito que esté en el hígado? Porque es ahí a donde va a guardar el azúcar. Si es que yo no estoy usando como energía. Estoy comiendo cachitos y viendo la tele o sentado y no me muevo para nada. No estoy gastando glucosas que tengo ya de reserva, sino que le estoy dando más al cuerpo. Entonces, cuando no va a células musculares ni sistema nervioso, le guarda en el hígado o en células grasas. ¿Ya? Y ahí aumentamos las tallas. Entonces tiene que estar esta enzima, la degradadora de insulina, donde debería estar la insulina, ¿no? Porque ya no, ya le dejó ahí de la manito, le cogió la glucosa, pero de ahí ¿qué hace? Viene la enzima y le corta. ¿Para qué hacemos estos procesos? Siempre en todo en el organismo siempre hay estos procesos de reciclaje para formar otra vez la enzima y no desgastar los genes. Para eso hacemos, ¿ya? Y en los riñones, como ya te dije, para evitar daño renal, ¿no? Para que esta proteína grandota, si le ves aquí, es media grande, no se fuerce en el filtrado y me dañe el glomero. Para eso se necesitan estas enzimas. ¿Ya? Esta de acá ya te expliqué, es lo mismo de aquí el empaquetado, está repitiendo nomás. Porque es proteica hidrosoluble, se me dañaría ahí. ¿Ya? Ahora sí, la secreción, ¿no? Aquí está, ¿no? De las células beta, ¿cómo sale, ¿no? ¿En qué momento sale? Es cuando hay un aumento del ATP. ¿Por qué? ¿Por qué está aumentado el ATP? Porque yo estoy aumentando las glucosas, ¿sí? Tengo bastantes glucosas dentro de una célula, entonces me doy cuenta que está produciéndose mucho ATP. Ahí sale la insulina, ¿ya? ¿Cómo sale? Por canales iónicos. No te olvides, canales iónicos es cuando entras sodio y calcio y sale potasio, que está aquí. ¿Sí? Normalmente entra sodio, sale potasio, pero en esta de las células beta pasa primero la salida de potasio y después la entrada de calcio. Eso hay que tener consideración. Primero potasio y después la entrada de calcio. ¿Ya?
El calcio se utiliza para mover las vesículas, no solo en estos procesos, sino también en los neurotransmisores. Uy, no me escogió bien. Todo esto. Lo que hace ahí está justo. El calcio es mover estas vesículas de aquí, del aparato de Golgi, hasta la membrana. Les empuja el calcio. ¿Para qué? Para que salgan de la célula. No me sirve nada que esté ahí. Eso pasa en las proteicas y en neurotransmisores. ¿Sí? Siempre va a haber elevación de calcio. Y es lo que te dice acá. Te vuelve y te repite aquí mismo la profe. Eleva el calcio. ¿Para qué? Para que la insulina salga. Para que la hormona proteica salga. O para que el neurotransmisor salga. Con cualquiera de esas te sirve el calcio. ¿Ya? De la célula beta. Viaja a través de la sangre, le encuentra a la glucosa y hace todos estos procesos. Aquí está. ¿Sí? Glucólisis, ciclo de Krebs. ¿Por qué le pone de AT? Fosforilización oxidativa y la transformación en ATP. Que eso hace en otras células, no en la beta, sino en otras. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No, hasta ahorita no. Ya. ¿Le encontraste la pregunta? Sí, Sí, ¿qué eh, dice? ya te digo. Ya me pongo. Ya, disculpa. A ver, verás, o sea, son varias. Algunas sí tengo respondidas, pero no estoy muy segura. ¿Ya? Una de esas es en la hipófisis anterior. Dijimos que en la hipófisis anterior no había, ¿dónde está? No había, no se producían hormonas, solo se guardaban. Pero en la posterior no se produce. Ah, sí, sí, en la posterior, perdón, ya me confundí. En la anterior decía que sí habían, que sí se producían las hormonas. Entonces, dice que gracias a la acción de la prohormona convertasa 1 se obtienen, o sea, que según yo era la beta lipoproteína y la ACTH, ¿sí? ¿Ya? Ujú. Pero esas enzimas no están aquí. Pero no es, Ni para ver un gráfico. La proconvertasa. No le vi aquí. No se me escaparía. No, esta es otra. No, no están. Ahí repite la pregunta de la proconvertasa produce. dice, en la hipófisis anterior, Ya. gracias a la acción de la prohormona convertasa, se produce ¿qué hormonas? ¿Qué hormonas? Ya. Ahí es las. O sea, puede. Pero ¿y cuáles opciones te dan? Porque la ACTH sí está. Y sí da eso. Ya, la beta lipoproteína, Ya. Y nada más. la Uy, GLP, ya es así. la beta MSH, Beta MSH. ¿De qué es la MSH? MSH es la de los melonocitos. Esa no. Esa no, porque no se produce ahí. ya, la beta endorfina, No, esa tampoco. la alfa MSH Igual sigue siendo parte de eso, ¿no? y ya. La de la ACTH está bien. ¿Cuántas podías escoger?
O sea, son varias opciones. Me ponen como, de todas las que te dije, me ponen primero la CLIP, la beta La clip, sí. endorfina y la ACTH. Luego me ponen la beta Ay, lipoproteína y ACTH. Luego la ACTH y la beta MSH. Y por último la beta alfa MSH y la beta lip. están en grupos. Ya, 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 no te entendí. Pensé que era una por una. Uy, esperemos un rato. ¿Aló? ¿Ahí sí me escuchas? ¿Aló? ¿Ahí sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí, ya. Ven, están en grupos, o sea, la opción A tiene dos, tres hormonas, ¿no es cierto? Ajá. Ay, ay, ay. No, no, pensé que era una por una. Pero para mí es la que está la CTH, que esa es donde está la hipófisis que te pregunta. De ahí que, Ajá. ¿cuál te puso correcta? Es que no, todavía no le envío, pero no estoy segura. Según yo es la beta lipoproteína y la ACTH, pero porque la ACTH se repite en tres. No, en tres está. A ver, envíame la fotito para verle. Voy. Aquí toca discernir con la otra opción. Me parece no tiene nada que ver con la insulina, ¿no? No, la insulina es otra, pero esa es una de las que también tengo duda. Ay, ay. A ver. Aquí están las tres hipótesis. Gracias a las. ¿Qué es en prueba ahorita estás o qué? No, yo diría la primera. Porque clip sí, sí es. No me acuerdo qué significa, pero sí es la clip. Ujú. No te Bueno, escuché. ahí ¿Aló? No te oí. ¿Aló? ¿Ahí sí veis? Sí, ahí sí. Sí, ahí. Listo. Ya me olvidé que te estaba diciendo. Estaba analizándole la glip sí es. Esa sería para mí la primera opción. Pero ahí depende de qué te haya dado en clase. Eso siempre digo, porque unos dan una cosa y toman otros en el examen. Claro. ¿Qué es Ya, así la que? otra de la que te decía de la insulina, dice, o sea, ¿qué proceso activa directamente la liberación de las vesículas que contienen insulina? Ya.
Ahí está el cal. O sea, debe ser todo esto. Una parte de eso debe ser. ¿Te dio opciones? Sí, incrementa en los niveles intracelulares del CA2 más en células beta pancreáticas, Ya. incremento en los niveles de ADP, No. internalización de glucosa en células beta pancreáticas Ya. y incremento en los niveles de CAMP. De CAMP. 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 ¿Sea con la A minúscula o con la A mayúscula? C minúscula y el resto es mayúscula. Ah, ya, AMP cíclico. Ya, ya, está al revés. Listo, esos no. El donde está el ADP y el AMP cíclico no. Es de la primera que me dijiste, esta sí. Y esta de acá también. Porque si ingresa la glucosa, aumenta todo este proceso. Pero que, ¿cómo era la pregunta? ¿El primer proceso o todo el proceso? No, dice que proceso activa directamente la Ah, la liberación vez. de las Ah, vesículas. no, no, liberación de vesículas solo este. Aumento de calcio. Ajá, sí, justamente te dije eso. Ya, Porque siempre preguntan eso. sí, solo esa era. Ah, ya. No estaba fácil. Esa de ahí. La otra está media confusa de acuerdo a cómo te haya dado la clase. ¿Ya? Aquí tenemos el glucagón y veo ahorita se me sobresalta eso, no está mal ahí. No son las células beta, son las células de alfa. Ahí está mal, pero como te digo, si te dio así tu profe, te pone la pregunta, tienes que ponerle así hasta con qué pelearle. ¿Ya? Entonces, proteica. Obviamente va a ser todo ese proceso. El ADN en ARNM, traducción en el retículo endoplasmático rugoso, va al aparato de Golgi a unirse las vesículas y sale por la exocitosis. ¿En qué momento salía? Yo ya te expliqué. En el ayuno, ¿no? Cuando baja los niveles de azúcar, principalmente de los carbohidratos, ¿ya? Acá justamente te pone baja glucosa sanguínea en el ayuno nocturno o prolongado. Y también en esto que está de moda del ayuno intermitente, ¿sí? ¿Qué es el ayuno intermitente? Y te van a venir pacientes que te digan eso. Puedo hacer el ayuno intermitente con tal cosa, pero ¿qué es? Es cuando es en base a esto, ¿no? El ayuno nocturno es hasta las 6, yo como hasta las 6 de la noche. Y al siguiente día puede que yo coma un día a las 10, otro día a la 1 y en el almuerzo, otro día me aguanto hasta las 3 de la tarde. Ese es el ayuno intermitente, ¿no? ¿Qué le estamos forzando al cuerpo a que utilice esto, el glucagón? Saque de las reservas, cuando una persona está gordita, obviamente, saque de las reservas y comience a utilizar eso que acumuló en tiempos de vagancia, por decir, ¿ya? ¿Es bueno o malo? Depende de cómo se le haga, no tan prolongado, ¿no? Por ejemplo, ya me exageré, no como a las 6 y al siguiente día hasta las 3 ya es bastante exagerado que le puede producir al paciente úlceras. Entonces, con tal de que sea hasta las 10 o 12 horas de ayuno sin comer nada, no pasa nada, ¿ya? Con el estómago, ¿sí? No va a haber resistencia a la insulina tampoco, eso es un poco lo bueno de eso, ¿ya? Aminoácidos, comida rica en proteínas estimula la liberación del glucagón en sí, porque tiene glucoproteínas. No todo lo que comemos está mezclado ahí de poco, aunque sea una carnecita que yo le veo que es pura carne, pura proteína, siempre hay una glucosa que le guardó el animal mismo, que estimula esto, ¿no? Un poco. Obviamente sigue siendo baja de glucosa porque estamos aumentando las proteínas. Las catecolaminas, que eso estaba en otra diapositiva. Las catecolaminas, estas de aquí, no, no están ahí. Estas de aquí, estas tres son las catecolaminas derivadas de la adrenalina, las naturales, las que nuestro mismo cuerpo eh, le produce bajo estrés, ¿ya? Obviamente también va a estimular esta parte de aquí, porque le estamos diciendo al cuerpo cuando hay estrés, cuando estoy haciendo ejercicio. Le estamos diciendo al cuerpo, yo necesito azúcar, sácame de donde sea. Y ahí viene el glucagón, va al hígado y hace todo este proceso que ya te enseñé acá. ¿Ya?
Igual aquí sigue siendo, ¿no? Depende, ¿no? De la catecolamina que se produzca. La adrenalina es la más común, ¿sí? Que es en el ejercicio o en el estrés fisiológico, estoy hablando yo, no el estrés que está respirándote el jefe en la nuca, no. En el estrés fisiológico. La noradrenalina, otra catecolamina que va al páncreas, no se produce en la médula suprarrenal, pero va al páncreas a estimular estas células. Ahí mismo te dice, ¿no? Estimulación del glucagón. ¿Ya? El proceso es básicamente el que te dije. Solo vimos con carbohidratos, pero hay más. Ya que tal vez no sé si tu profe te ha indicado porque aquí ya se cambia de tema. No hay más procesos para esto con grasa. También hay catabolismo con esa parte de la grasa. ¿Ya? Quizá algo así te dice, ¿no? De la insulina que también estimula los aminoácidos. El glucagón, aquí está, justo de la grasa que te dije. Activación de los ácidos grasos en el tejido adiposo. Eso hace un poco que baje de peso. Es el objetivo del ayuno intermitente, ¿no? Es por esto. ¿Ya? De ahí no sé si te explicó esos procesos porque también influyen enzimas en estos. Un proceso medio largo tiene su propio cuadrito, así como este de acá. ¿Ya? Pero en otras células, en las células lipídicas. Listo. Esta parte de aquí es lo que ya vimos de los pro, pero en este caso específicamente por el POMC, que es genes, va a ribosomas y va a producir la proteína. En este caso es el POMC. ¿Sí? Mm, ¿Qué más? Las hormonas tiroideas, la tirosina, es el aminoácido, ¿no? Cuidado, no te confundas con tiroxina. La tirosina se necesita para formar hormonas tiroides, que es la T3 y la T4. La T4 se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Que la T3. Y no te pone nada más aquí en eso. Acá está. En la tiroides, ¿sí? Siempre en el eje, ¿no? Hipotálamo manda la TRH, la liberadora. Hipófisis, la TSH, que la estimula recién a la glándula, ¿ya? Y esa produce T3 y T4. La T4, como te digo, está en mayor cantidad, tiene esos dos nombres, y más o menos en un 93% y en un 7% la T3, ¿ya? Eh, Esta de aquí, la T4, va a transformarse después en T3, pero ya en los tejidos. Estas controlan el metabolismo, que está aquí. Regulan el metabolismo. Entonces, por eso te dije que no hay que generalizar lo que estaba en diapositiva de arriba, que todas se forman en la célula, en el órgano endocrino, porque esta no hace. Esta hace en el órgano diana. La T4 se transforma después en T3, ¿ya? Por lo que hay más cantidad, ¿sí? Y ahí está, ahí viene esta parte de la fisiología, ¿no? De la histología, que es el coloide, que es donde Una, se encuentra una el yodo. pregunta. Sí, Em, Hablando de la forma biológica de la hormona tiroidea, la más activa, ¿cuál sería? la T3, ajá, la que La se encuentra en T3. menor cantidad. Ajá. Pero esa no va unida a nada, ¿verdad? No, cuando sale de aquí, sí va unida a una albúmina o a otra molécula de transporte para ir a las otras células. Sí va unida por la sangre, ¿no? A eso me refiero. Mm, ya, ya, listo. ¿Ya? Esa era mi duda. Hecho, entonces, ahí está el yodo, ¿no? Necesitamos yodo para que funcione eso, de ahí están los nombres, ¿no? Tetrayodotironina y triyodotironina, para que funcione. Entra el yodo y vuelve a salir, pero ya como T3 o T4, hacia los vasos sanguíneos que tenemos por aquí. Y se distribuye a regularizar ¿cómo es? El metabolismo. Mientras más hormonas tenga tiroides, voy a ser más flaco. Mientras menos hormonas tenga, voy a ser más gordo. Porque me está alterando el metabolismo. ¿Ya? Esa es la función principal de estas hormonas. Listo. Eso sería lo que alcanzamos a ver ahorita. Aquí está, ¿no? La proporción, ¿no? Justo.
Yo como te digo, la T4 tiene más, está en 13 en relación a uno de la T3. Siempre saben preguntar eso. ¿Ya? Hecho, eso sería lo que Ya, alcanzamos a breves rasgos de la tiroides. ¿Alguna duda? listo.